Compañeros y compañeras, hoy el gobierno bolivariano de Venezuela acaba de denunciar otro intento de golpe de Estado y magnicidio, es decir, de intento de asesinar a Maduro. Los invito a que busquen la conferencia de prensa de hoy del ministro de Comunicaciones del gobierno bolivariano de Venezuela, donde explica en detalle cómo lograron interrumpir un plan para dar un golpe de Estado contra Maduro y matarlo. Es el segundo intento que sepamos de asesinar al presidente democráticamente electo Nicolás Maduro Moros. El primero, también que sepamos, fue el 4 de agosto del año pasado. En ese momento intentaron con drones de matar a Maduro. En esta ocasión, un miembro de su escolta formaba parte del plan de matarlo y dar un golpe de Estado tomando control del Palacio Presidencial de Miraflores y control del aeropuerto, cortando las comunicaciones de la capital, Caracas, e intentando derrocar el gobierno bolivariano. Esto no nos debe tomar por sorpresa. El imperialismo en América Latina tiene una larga historia de golpes de Estado, de invasiones militares, buscando siempre el control sobre los países latinoamericanos y caribeños, con propósitos que también ya conocemos de explotación de sus recursos naturales, así como también explotación de su mano de obra. Y para eso la dominación política y militar es fundamental. Así que no debe tomar a nadie por sorpresa el tema del imperialismo. Sin embargo, en medio de todo esto, hay un grupo de intelectuales de lo que denomino izquierda occidentalizada, de los cuales algunos que pertenecen a esa izquierda occidentalizada les llamo decoloniales coloniales, porque se llaman a sí mismos decoloniales, pero cuando miras lo que dicen y hacen, son muy coloniales en sus prácticas. Ese grupo de intelectuales produjeron un documento hace poco donde repiten lo que una y otra vez siguen sosteniendo, que es la tesis, repetición de las tesis de la oposición de derecha proimperial en Venezuela y del imperialismo. ¿Cuál es esa tesis? Todos coinciden con la tesis imperial de que el problema principal de Venezuela es el autoritarismo de Nicolás Maduro y su gobierno, y que la necesidad o la prioridad, la contradicción principal del pueblo venezolano es remover ese gobierno. La discrepancia de estos pseudo intelectuales que hoy aparecen con sus máscaras en el piso es más bien una discrepancia de método. Coinciden con el imperialismo, coinciden con la derecha neoliberal fascista venezolana en que la prioridad es tumbar a Maduro y que el problema principal de Venezuela es el gobierno de Maduro y el gobierno bolivariano, y la discrepancia principal, y eso lo pueden leer en sus documentos, es más bien con el método. Unos creen en que hay que tumbar a Maduro por métodos violentos y otros creen que hay que hacerlo por medios pacíficos y por medios de negociaciones. Es decir, la diferencia no es tanto de contenido, es decir, en que la prioridad es tumbar a Maduro y en achacarle a Maduro y al gobierno bolivariano la causalidad de los problemas que vive Venezuela hoy, sino que la discrepancia que tienen estos pseudo intelectuales de izquierda es más bien una discrepancia sobre métodos. Además, llaman a un diálogo nacional con interlocutores como Guaidó, que ha renunciado a la soberanía de Venezuela, y atacando a todas las partes, sobre todo al presidente Maduro, haciéndose
inefectivos para mediar en cualquier diálogo. Como bien dice el canciller venezolano Jorge Arraiza, el imperio no está detrás del golpe de Estado, está al frente del golpe de Estado. Son ellos los que lo han organizado. Buscan hacer con Venezuela lo que han hecho en Irak, en Siria y Libia, destruirlos para quedarse con sus recursos naturales, en este caso, los yacimientos de petróleo más grandes del planeta que se encuentran en Venezuela. Esta no es la primera vez que estos intelectuales, encabezados por el decolonial colonial Edgardo Lander, sacan un documento atacando a Maduro y al gobierno bolivariano en medio de una crisis. A mí me parece muy curioso los momentos que escogen para sacar estos documentos. El primer documento donde recogieron firmas fue en el año 2017, que ese documento fue firmado por muchas de las mismas personas que firman el nuevo documento de ahora del 2019. Y repiten la misma tesis de la derecha de que el problema principal es Maduro, sin vincular la crisis hiperinflacionaria y el desabastecimiento de productos de primera necesidad al imperio. Sin vincular el problema del imperialismo con lo que está pasando dentro de Venezuela. Hablando en el lenguaje imperial de crisis humanitaria y dejando la ambigüedad de que es el gobierno de Venezuela el que produce, y sobre todo el gobierno bolivariano y el presidente Maduro, el que produce la crisis y el sufrimiento de los venezolanos. Digo que es curioso los momentos que estos intelectuales escogen para sacar su documento supuestamente crítico. En el 2017, en medio de la violencia de grupos armados y financiados por el imperio, que asesinaron e hirieron a cientos de venezolanos en las calles, mientras la prensa imperial decía que era Maduro el que estaba reprimiendo y asesinando a los opositores, sacan su primer documento colectivo achacando a Maduro la causalidad de la crisis, haciéndose eco de los fake news difundidos por la prensa imperialista. Resulta que esas guarimbas, esas bandas armadas, esos paramilitares en las calles de Venezuela matando e hiriendo a cientos de venezolanos, fue algo orquestado por el imperio junto con el partido Voluntad Popular, que es el partido de Guaidó, del cual Guaidó y los líderes de ese partido están todos implicados con sangre en las manos en esa violencia. Y ahora, en este momento, ahora estamos en el 2019, en medio de un golpe de Estado imperialista, otra vez orquestado por el imperio junto a Guaidó, junto al Partido Voluntad Popular, junto a la Asamblea Nacional, sacan otro documento, nuevamente poniendo el acento en Maduro como la causa de la crisis, haciéndose eco nuevamente de los fake news de la prensa imperial. Para hacer un breve resumen antes de continuar con este tema, la hiperinflación en Venezuela, para los que no conozcan, es el mecanismo usado por el imperio, es decir, no es nuevo, que fue usado en Chile, Egipto, Zimbabue, Libia, Siria, Irak para derrocar gobiernos que no son de su agrado. Fíjense las consecuencias en vida humana de este tipo de mecanismo. Es decir, lo que intentan es crear hiperinflación, escasez de productos, para de esa manera canalizar el descontento del pueblo contra los gobiernos que el imperio quiere tumbar. De manera que esto se produce, esta hiperinflación, no solamente a través de las sanciones que el imperio ya tiene contra Venezuela, sino por medio de dos mecanismos. El primer mecanismo es una página de web, para los que no conozcan, que se llama Dollar Today, que opera desde Miami
esa página sube y baja el valor de Bolívar sin ninguna relación con la economía nacional de Venezuela. La devaluación de una proporción de más de 300, de un porcentaje de más de 300 millones, es decir, es una cifra impresionante, cómo han devaluado la moneda de una manera pero brutal. Es una manipulación externa del imperio que no guarda ninguna proporción y ninguna relación con nada que ocurre en la economía nacional venezolana, con todos los problemas que esa economía pueda tener. Esa devaluación causa mucho sufrimiento al pueblo venezolano. La respuesta de Maduro a esto ha sido lo que se llaman los CLAP, un sistema de distribución de comida a las familias venezolanas para que no ocurra una hambruna en el país. Ese sistema de distribución es un sistema subsidiado por el Estado, pero autogestionado por el pueblo, que ha permitido al pueblo venezolano sobrevivir en un momento en que con la devaluación de la moneda tan brutal, las importaciones se han disparado los precios, tanto de las importaciones como de los productos internos en Venezuela. Y es importante enfatizar que esa hiperinflación no es manufacturada por Maduro ni por el gobierno bolivariano, como nos han hecho creer a través de la prensa imperialista. Es manufacturada por el imperio para luego justificar intervenir militarmente a nombre de salvar a los venezolanos de una crisis humanitaria producida por un supuesto mal gobierno. Bueno, esa película la hemos visto ya antes. Esa película la vimos en Chile, en los mecanismos que usaron para el golpe de Estado contra Allende. Esa película la hemos visto en Egipto recientemente. Esa película la vimos en Libia. Y miren las consecuencias en vida humana y en destrucción de países que estas políticas han tenido. Lo que buscan con todo esto es que el descontento popular se canalice contra el gobierno que ellos quieren tumbar. Es lamentable que intelectuales supuestamente críticos, supuestamente de izquierda, supuestamente decoloniales, sean ciegos a esto. Es decir, no mencionan estos mecanismos imperialistas y mantienen el acento del problema y la causalidad del problema en el gobierno bolivariano. Por eso digo, coinciden con el imperialismo, tienen la misma agenda del imperialismo, pero su discrepancia es una discrepancia de método. Estamos hablando de la bancarrota de cierta izquierda posmoderna, cierta izquierda supuestamente decolonial, la bancarrota de cierta izquierda que se pronuncia a nombre de los comunes, pero que en el fondo participan de las premisas del pensamiento liberal burgués occidental. Voy a explicar eso en unos minutos. En el fondo, estos intelectuales se hacen eco de la propaganda imperialista y desean, como toda la derecha y el propio imperio, la caída de Nicolás Maduro. La diferencia, como he dicho ya, es con los métodos de hacerlo caer. El segundo mecanismo que han usado para crear la hiperinflación es el mecanismo de escasez de productos. Esto es otro clásico. En alianza a sectores de la burguesía venezolana, esconden productos de primera necesidad para luego sacarlos al mercado a precios inaccesibles. Han usado en muchas partes, que no es nuevo, un mecanismo más viejo que el frío, pero que resulte de ceguera de estos intelectuales no deja de ser sorprendente. El gobierno de Maduro ha sido electo con porcentajes de legitimidad más altos que cualquier otro gobierno en América Latina, incluyendo el propio Trump, y que cualquier otro gobierno en Europa. Todos estos países que se oponen a la legitimidad del gobierno de Maduro, ninguno tiene los porcentajes electorales
que tiene Maduro. Maduro ganó con cerca del 68% del voto total y con cerca de un tercio, 32%, del padrón electoral, es decir, de toda la gente inscrita. Sabemos que no todo el mundo va a votar, pero de toda la gente inscrita sacó el 33%. La mayoría de los presidentes electos, incluyendo el propio Trump ganó con 46% del voto total y tiene 26% del padrón electoral. O sea, si fuera por legitimidad de porcentajes de votos, habría que cuestionar entonces la silla de todos los presidentes latinoamericanos. Habría que cuestionar la silla de todos los presidentes europeos. Habría que cuestionar la silla de Trump. Es decir, los mismos que hoy se levantan a cuestionar la legitimidad democrática del gobierno de Maduro. En Venezuela han habido 25 elecciones en 20 años. En el último año y medio, en los últimos 18 meses, han habido 4 elecciones provinciales, municipales, presidenciales y para la Asamblea Constituyente. Es decir, lo que está en juego aquí no son estas mentiras de democracia y este tipo de manipulación. Lo que está en juego aquí son los pozos petroleros y las minas de oro y las minas de coltán, que son tan importantes para los productos de computadoras, electrónicos y armamentismo. Es decir, Venezuela tiene las reservas de petróleo y de oro, es decir, los yacimientos de petróleo y oro más grandes del mundo. ¿Ustedes creen que el imperio está observando a Venezuela desde lejos como si fuera un país que no le compete lo que ocurre en Venezuela? El imperio tiene las garras muy afiladas y desde hace rato están conspirando para tumbar al gobierno bolivariano. El primer golpe fue el de abril del 2002 contra Chávez, que por 2 días tuvieron un golpista también desconocido, el señor Carmona, que intentó dar un golpe de Estado y duró 48 horas. Ahora vuelven a la carga nuevamente con otro golpe de Estado, nombrando a un señor que nadie conoce en Venezuela, un señor bastante desconocido, que es uno de los activos participantes de la guarimba en Venezuela, es decir, de las bandas armadas. Es un señor que está promoviendo la expropiación de los recursos bancarios y productivos de Venezuela en el exterior, es decir, dándole luz verde a Trump para que tomen posesión de la refinería petrolera de Venezuela en Texas y para que tomen posesión de las cuentas de banco, más de 7.000 millones de dólares. En el caso de Inglaterra, cerca de 2.000 millones de dólares en barras de oro. En otros países, Bélgica, en otros países lo mismo, estamos hablando de cantidades de billonarias con B. Es decir, este mismo señor que está pidiendo un golpe de Estado, este mismo señor que está pidiendo la intervención del imperio, este mismo señor que se autoproclama presidente en una plaza y que llama a expropiar los recursos de Venezuela en el exterior, este mismo señor que ha trabajado y trabaja para la CIA, como ha sido ya documentado en varios artículos públicos, este señor que ha sido entrenado desde hace ya muchos años por las agencias de inteligencia norteamericanas, preparándolos para un momento como este señor ahora resulta que esos mismos que firmaron ese documento se reúnen con él y lo legitiman como presidente de la Asamblea Nacional Venezolana. Es decir, se acaban de reunir con él y lo declaran o lo reconocen como presidente de la Asamblea Nacional y como un interlocutor serio para discutir la crisis venezolana. Es decir, le dan legitimidad a este señor, al golpista pinochetista venezolano. Ahora resulta que los que produjeron ese documento tan nefasto, firmado por una cantidad enorme de intelectuales latinoamericanos,
repitiendo las mentiras de la derecha imperial, repitiendo las mentiras del imperio sobre el gobierno de Maduro, pues resulta que ahora estos señores van y se reúnen con el Guaidó, lo reconocen como presidente de la Asamblea Nacional, una Asamblea Nacional que está en desacato porque juramentó 3 parlamentarios acusados de fraude electoral en las Cortes, una Asamblea Nacional que fue la que organizó las guarimbas y las bandas armadas con las consecuencias nefastas sobre el pueblo venezolano, una Asamblea Nacional que está trabajando a espaldas del pueblo venezolano, llamando y tocándole a la puerta al imperio para que intervenga militarmente, una Asamblea Nacional que está conspirando para organizar un golpe de Estado en Venezuela, como acaba de denunciar hoy el gobierno venezolano, donde hay un montón de gente de esa oposición vinculados a esa Asamblea Nacional, que están todos implicados en el nuevo intento de golpe de Estado. Una Asamblea Nacional que ha traicionado a los venezolanos, llamando a la expropiación de sus recursos en el exterior. Este grupo de pseudointelectuales y de decoloniales coloniales van y se reúnen con este señor, legitimándolo como un interlocutor, como si fuera un interlocutor serio para resolver la crisis venezolana. Ese tipo de intentos de legitimarse ante este señor no es otra cosa que una colaboración y una capitulación ante el plan imperialista en Venezuela. Hay que decirlo por su nombre. Esta gente forma parte del brazo académico del imperio que ahora van estos intelectuales a legitimar a un pinochetista que no le quede la menor duda a nadie que este señor, si llegara a tomar el poder, va a exterminar a toda la izquierda, incluyendo a algunos de esos que están reuniéndose con él. Que no le quede la menor duda a nadie. Que no le quede la menor duda a nadie que ese pinochetista viene a entregarle los recursos petroleros y mineros al imperio. Lo ha dicho. Eso no es que me lo estoy inventando. El programa económico es un programa neoliberal. El programa económico es un programa de entrega al imperialismo. Sin embargo, este grupo que va y se reúne con este señor, lo legitima. Este grupo, ahora, mucha gente que le firmó el documento ahora se sienten traicionados por este grupo. La pregunta que yo quisiera hacerles a aquellos que hoy día están arrepentidos de haber firmado ese documento es cómo no se dieron cuenta. ¿Cómo es que no vieron la manipulación de ese documento? No es el primero, ni es la primera vez que lo hacen. ¿Y cómo no ven la coyuntura en que lo hacen? En los momentos de mayor crisis, en el 2017, de las guarimbas y las matanzas en las calles, y ahora en medio de un golpe de Estado imperialista. ¿No les parece curioso los momentos que escogen para hacer este tipo de intervención y crítica? Las críticas son bienvenidas. En Venezuela hay